Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posibles las reuniones de los santos en las congregaciones. Les damos la más cordial de las bienvenidas. A todos los que nos ven a través de las redes sociales, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para que cumplamos uno de nuestros propósitos, que es el conocer a Dios. El propósito, se puede decir que es el propósito principal en nuestras vidas, que es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es uno de los propósitos más grandes que el ser humano, que la humanidad tiene, que claro, ¿verdad? Muchos lo ignoran y por eso pues lamentablemente viven en unas vidas pues bastante tristes, vacías, como la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, es la que nos llena, la que nos guía, la que nos da instrucciones, la que nos ofrece la solución para nuestro diario vivir, para nuestra vida plena. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces como seres humanos estamos haciendo para lo que fuimos diseñados, para lo que nuestros oídos fueron diseñados, que es escuchar la palabra de Dios, ver las maravillas de Dios y para hablar, ¿verdad?, la palabra de Dios y para llevar su evangelio hasta donde se pueda llevar, porque tenemos muchos tiempo, muchos años que probablemente se han perdido en cosas vanas, sin sentido. Y está peor el asunto que cuando éramos más jóvenes o más pequeños, porque nuestra vida no la hemos dedicado para lo que se supone que fuimos creados, para gloria y alabanza de nuestro Dios y para conocerle a Él. Que claro, dicho de paso, 100 años de estudio en la palabra de Dios, créanme que no es suficiente. Hay mucho que tenemos que aprender. Hay mucho que Dios nos ha dejado en su palabra para que guíe nuestros pasos, guíe nuestros caminos. Estos días, este mes es cuando se celebra la fiesta del Purim, que quiere decir echar suerte. Era una suerte, ¿verdad?, para mal, pero nosotros vemos que Dios la convirtió para bien. La vez pasada estuvimos viendo como, miren, probablemente hoy vamos a entender algo de lo que, por ejemplo, muchas personas dicen, ¿verdad? No, pero ves que porque Dios manda erradicar pueblos enteros, naciones enteras, junto con los ganados, con los niños, todo lo manda eliminar. En primer lugar, la palabra muerte quiere decir separación. Y muchas veces muchos de esos niños, si crecían con las enseñanzas de sus padres, iban a terminar en el sufrimiento, igual que ellos, y perdidos por la eternidad. Y muchas veces Dios hace eso por el bienestar de los pequeños. ¿Qué fue lo que pasó en Haití? En Haití, cuando fue el terremoto, toda la gente se estuvieron ayudando unos con otros, porque Haití era una nación que practicaba el ocultismo, el vudú, y detrás de todas esas prácticas estaba el abuso de niños, el abuso de niñas, la venta de trata de blancas, que quiere decir, ¿verdad?, prostituir niñas, niños, el asesinato hacia, por ejemplo, hacia los, sobre todo hacia los que nacían con albinismo. Pero bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que en el amor de Dios, pues mejor se lleva a sus niños, porque tú como padre no supiste criarlo. Mejor sabes que dame a mi muchacho porque va a terminar igual que tú, y se los lleva. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que detrás de todo eso está la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Pero, ¿verdad?, dicen, ay, pero ¿para qué Dios se los lleva? ¿Para qué los quieres? ¿Para que sean igual que tú de amargados? ¿Para que los instruyas tú y sean como tú? Es algo muy, ¿verdad?, muy obvio, muy elemental. Entonces vemos que Dios mandó eliminar a los amalecitas, Amalec. Y vemos cómo el propósito de eso
era, ¿verdad?, erradicar toda esa enseñanza errónea, como lo vamos a estar viendo, eliminar todo eso, pero vemos que el espíritu de Amalek siguió y fue uno de los que les dio problemas al pueblo escogido para que naciera el Mesías. Si ese espíritu, si esa gente destruye el pueblo de Dios, nos hubiéramos perdido todos. Entonces vemos, ¿verdad?, que los planes de Dios a veces sobrepasan nuestro entendimiento. Probablemente hoy vamos a estar viendo, por ejemplo, lo que pasó con los 10 hijos de Amán. Y la reina Esther dijo, ¿verdad?, ya están muertos, le dijeron, y ella dijo, cuélguenlos, ahórquenlos. Y uno dirá, pero pues ya están muertos. Pero se dice, ¿verdad?, que probablemente la reina Esther estaba hablando, por ejemplo, de los... porque los amalecitas lo que querían era exterminar al pueblo judío. Y ese espíritu predomina hasta hoy día. Lo estuvimos viendo, ¿verdad?, la vez pasada con los nazis. Nosotros vemos que algunos dicen que la reina Esther estuvo profetizando en el futuro de que esos que quisieron exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, probablemente, ¿verdad?, era de los que estaba hablando la reina Esther, que fueron 10, fueron juzgados 12. Uno de ellos, ¿verdad?, no lo encontraron, no lo atraparon porque eran los líderes del nazismo. Uno de ellos se supo después que murió por allá en un combate. El otro, que era la mano derecha de Adolfo Hitler, murió en la cárcel, en el juicio de Nuremberg, murió envenenado por una pastilla de cianuro. Él solo se envenenó, dejando lugar a 10 personas que iban a ser colgados, igual que como había dicho la reina Esther. A veces uno dice, oye, pero son muchas casualidades, ¿o qué? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces vemos, ¿verdad?, que, miren, los aliados que fue Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Francia, quedaron no me acuerdo que iban a darle los cuerpos a las familias, pero lo meditaron bien, platicaron bien y mejor no les dieron los cuerpos de estos 10 asesinos, porque misma historia les había enseñado que si les dan esos cuerpos iban a servir como un estandarte o los iban a adorar para seguir eliminando, pues, personas, para seguir eliminando más gente, porque no se podía eliminar toda Alemania como en el Antiguo Testamento, pero esa ira, ese espíritu, deseos desordenados, porque no podemos echarle la culpa todo a los espíritus inmundos, a los demonios. No, los demonios no, muchas veces los demonios no tienen nada que ver. Es el corazón del ser humano, el corazón de personas que por una ideología que es, ¿verdad?, ser superiores a alguien, con una persona que les diga eso, lo siguen. Porque los líderes muchas veces de las naciones son el reflejo del pueblo. Porque la Biblia dice que Dios pone los reyes de acuerdo a la nación. Entonces vemos, ¿verdad?, que, pues oigan, pasaban los trenes llenos de personas. La noche de los cristales rotos, vieron toda la masacre que se hubo. Y díganme, ¿a poco no vieron? Pero ellos se paraban y decían, ¿verdad?, Heil Hitler, Heil Hitler. Y luego cuando llegaron los aliados y le dijeron, oigan, ¿qué no vieron toda esa matanza? No, no vimos. Ah, pues lo van a ver, órale, vamos. Y los llevaron a los campos de exterminio. Y se quedaron así, como sorprendidos. Otros no les cayó de sorpresa porque lo sabían. Entonces vemos que el corazón del ser humano, no solamente ellos, todo el ser humano tiene esa tendencia sin Dios, de ser superior, de tumbar a quien sea, hasta de la misma familia. ¿Por qué? Por querer ser superior, por querer aparentar algo que nunca van a ser.
que es verdad lo que Adolfo Hitler quería, traer el superhombre, una raza superior, y eso nunca va a ser posible. La única manera en la que este cuerpo va a ser transformado va a ser a través de Jesucristo, que Él es el que sí nos va a dar un cuerpo nuevo, una mente renovada, y de hecho ya nos las está dando desde estos tiempos. Por eso tenemos que entender que tenemos que aprender de la historia, y por eso muchas veces Dios, por amor a ti y a mí, decía, ¿verdad?, arrasen con todo, porque la espinita la van a traer ahí. Y yo era hijo de Amelec, y Amelec odiaba a los judíos. Pues yo también. Yo soy hijo de fulano y soy un ladrón, un asesino, ¿verdad? Y pues a veces la tendencia se va. Además, los genes, muchas veces nuestra genética graba, tenemos un código genético que graba. Por eso a veces tenemos pensamientos, comportamientos que tú dices, oye, y luego dicen, oye, te pareces a tu abuelo. Pues yo ni lo conocí. ¿Por qué? Porque se graban muchas cosas. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, para que nuestra mente cambie toda la información genética de nuestro cuerpo. Porque por eso tenemos muchas cosas. Oye, te pareces a tu abuelo en el carácter. ¿Y cómo fue eso? Pues vienes del abuelo, no vienes de otra persona. Oye, eres hasta los mismos pecados muchas veces. Eres borracho como tu padre, eres mujeriego como tu padre, y verdad, y así. Eres chismosa como tu madre. Y esas cosas. Entonces tenemos que renovarnos. Y la Biblia dice que nos renovamos a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos cómo este dolor de cabeza pues vino, ¿verdad?, desde el libro de Éxodos hasta el libro de Esther. Casi exterminan al pueblo judío. Si no fue, ¿verdad?, por la intervención divina, que fue la que hizo prevalecer al pueblo de Dios para que naciera el Mesías y hubiera todo este cambio global que hay. La Biblia dice que la luz vino al mundo antes de Cristo. A ver, díganme, ¿cómo veían en la noche? Era por lámparas de aceite. Cuando lo exprimían, ¿verdad?, el aceite de olivo, la primera parte pues era la más pura. Ya la segunda pues era para el uso de comestible. Y ya la tercera pachurrada pues era para el uso de las lámparas. Después del Señor Jesucristo, miren, pues ya tenemos luz, que ni la entendemos. No entendemos la luz. Pues apaga la luz y si cómo vamos a ver todo oscuro. Préndela y esa luz va a producir colores en donde pegue, o sea, hasta donde alcance. Va a producir colores. Este es color negro. Apaga la luz y pierde el color. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay cosas que muchas veces no entendemos y los científicos todavía no lo entienden. Entonces cuando vino el Señor Jesucristo hubo muchos cambios, desde tecnológicos hasta morales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu de su palabra es la que nos transformó. Entonces vemos cómo después de Cristo vino la luz al mundo, porque la luz vino al mundo. Nuestra mente estaba entenebrecida. Por eso vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo hace la diferencia, pues donde quiera que se predica, donde quiera que está su presencia, donde quiera que le permiten su presencia. Y la vez pasada estuvimos hablando, vamos a hablar un poquito de historia, porque la fiesta de Purim, tal vez el domingo vamos a hablar de las costumbres, ¿verdad?, de cómo los niños, cuando se lee el libro de Esther, y cada vez que dice la palabra Amán, ¿verdad?, todos los chiquillos sacan una matraca y empiezan a gritar y hacerle bulla y ese no lo queremos. Y esas no son costumbres judías que, claro, no las vamos a hacer aquí, pero se recuerda la salvación de Dios para, por ejemplo, ellos, porque iban a ser exterminados completamente. De hecho, ya estaba firmado. El rey, bueno, la reina, lo único que hizo, porque ya había establecido que esa fecha iban a morir, iban a matar a todos, masacrar a todos los que venían de la tribu de Judá, todos los judíos.
y ya estaba firmado y sellado, y ya no había manera de cambiarlo. Lo único que hizo la reina Esther fue de que dijo: peleen, defiéndanse, si se sienten amenazados, peleen, ¿verdad? Y ahí hubo hubo una guerra, porque el maligno, Satanás, detrás de todo eso, lo que quiere es destruir donde Dios eligió para que se cumplieran sus profecías. No fue en México. Pastor, allá se apareció la Virgen María. La Virgen María no era mexicana, menos morenita, pero bueno, ¿verdad? Ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en China, ni en la luna, donde Dios le plació que sus profecías se llevaran a cabo con el pueblo de Israel. ¿Y cuáles son esas profecías? Establecer su reino milenial en esta tierra. Se va a cumplir, porque se va a cumplir, y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo todo está acomodándose para la llegada del anticristo, ¿verdad?, el inicuo, cuyo advenimiento, dice la palabra de Dios, es por obra de Satanás. ¿Y cómo va a llegar él? Va a llegar a través de la economía, va a llegar a través, ¿verdad?, de todo eso, va a tener soluciones. Y hoy vemos que ahorita la cosa está pues muy fea. Guerras, rumores de guerras, todo eso. Y lo que la gente quiere pues es de que alguien calme todo ese caos. Y va a llegar, ¿verdad? Entonces vemos cómo se está cumpliendo todo enfrente de nuestros ojos. Cómo hay cambios sísmicos, cambios climáticos, cambios de todo. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio climático? Porque la tierra ya no aguanta tanta maldad, tanto pecado. Y lo que la tierra quiere y clama y gime es porque aparezcan los hijos de Dios para que traigan calma, para que traigan la balanza, porque somos la sal. La sal antes se usaba para preservar las carnes y que no se pudrieran. Si Dios no hubiera dejado un remanente, como dice la palabra de Dios, ya nos hubiéramos exterminado. 1960, en la guerra de los misiles, nada más era de que pucharan un botón y olvídate que nos barre a todos, Rusia y Estados Unidos. Pero Dios intervino. Y vemos la mano de Dios en la historia de estos tiempos todavía. Y verdad, ya le quita de Rusia, le dijo a Kennedy: oye, ¿qué estamos haciendo? En esos tiempos, 1960, lo que había en la televisión, los comerciales más que tenían rating, eran comerciales donde les enseñaban a los padres cómo ponerse las mascarillas de gas. Eso lo pueden ver en internet, de gas. Y ahí veía, ¿verdad? Venía el niño y mira, así se pone la mascarilla. Y te cuesta más barata aquí y allá. Y otra modalidad muy famosa era de que, pues en ese tiempo ofrecían búnkers, ¿verdad? No eran casas, eran búnkers. Los comerciales decían: y te hacemos el mejor búnker, y este búnker aguanta bombas atómicas y todo, porque se estaban preparando para ese exterminio. Pero el que tiene los tiempos y las ocasiones es Dios. Igual Rusia nunca va a atacar a Israel hasta que Dios lo lleve, porque la Biblia dice que lo va a traer de las narices con un garfio al rey de Gog, ya sea Rusia o el que sea, porque Rusia es la Unión Soviética. Rusia es de donde está ahorita la guerra, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Y abarca un poco más de lugar. El territorio, los mapas de los que habla la palabra de Dios eran más amplios. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios lo va a llevar como a un toro o como una bestia. De las narices, ¿verdad? Porque las narices les ponían los aros a los toros, porque un toro, como yo le decía a mi esposa, no lo paran. Le pones uno en el cuello y te rompe la cadena o te rompe. Le pones uno en la pata y rompe la cadena o se rompe la pata ahí. ¿Qué es lo que hacen los que crían estos animales? Les ponen, ¿verdad?, zarcillos en la nariz y jálate y le duele, ¿verdad? Ya se lo llevan al toro así y el toro va, ¿verdad? Y se jala poquito y le duele. Entonces, de esa misma manera, Dios va a llevar a Gog y a Magog en la guerra, hasta el Armagedón. No es que Él quiera, no, pues yo voy a atacar a Israel porque me cae corto, no. Dios lo va a llevar cuando Dios quiera. Entonces vemos, ¿verdad?,
en la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios tiene relevancia en nuestros tiempos, mucha más en estos tiempos. Por eso vemos cómo Dios le dijo en el libro del Éxodo a Amalek, porque Amalek atacaba a los que iban hasta atrás, a los más débiles. Esa es la estrategia de estos espíritus, si se puede decir. Atacar a los débiles, los desanima, y el chiste aquí, el asunto es de que los quiere eliminar. En el libro de Deuteronomio lo vuelve a decir a Josué, que va a tener guerra con este pueblo. En el libro de 1 Samuel 15:9 también le dice a Samuel, a Saúl, que los extermine, pero este hombre no lo hace. En el libro de Esther vemos cómo Dios, ¿verdad?, prepara todo, porque este hombre ya lo traía, pero no es a su tiempo de nadie, es al tiempo de Dios. Por eso dice el libro de Esther capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Era la mano derecha. Dice, después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Después de que engrandeciera a Mardoqueo. Antes no. Ya quiero ser el mero mero. No, tú no mandas, pídese que Dios dé la orden. Señor Jesucristo, después de los 30 años, bueno, a los 30 años comenzó su ministerio. Cuando él tenía 20 años, 25, ¿ustedes creen que no había enfermos? No había personas, pero era el tiempo de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que él venía a hacer la voluntad de su Padre. Aquí nosotros vemos la soberanía de Dios, que todo es al tiempo de Dios. Claro, todas las profecías, todo se va a cumplir. Pastor, entonces yo me convierto hasta que Dios quiera. No, espérate, estamos hablando de profecías. No estamos hablando de tú no te conviertes porque simplemente no quieres, porque quieres más tu pecado, y esa no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nosotros estamos hablando de los cumplimientos, porque Dios nos dice, ¿verdad? Y ya, bueno, por ejemplo, este hombre de Colombia, que dijo que iba a venir el rapto, y el único que desapareció fue él, con todo el dinero de la congregación. Y la gente, la congregación esa, pues se quedaba algunas personas hasta tuvieron que sacarlas en camilla. ¿Por qué? Porque se quedaron sin comer, sin tomar agua, se quedaron ahí, ¿verdad? Diciendo porque este charlatán había dicho que ya iba a venir Cristo en una fecha. Y se fue, ahorita la gente está enojada porque vendieron todo. Un hombre dice que andaba trabajando lejos y cuando llegó la esposa le dijo, amor, vendí todo. ¿Por qué? Es que ya va a venir Cristo. Y el hombre dice, nos quedamos en la calle. Entonces vemos, ¿verdad?, que el tiempo lo tiene Dios. Claro, la Biblia dice que todas estas cosas que vemos se van a poner peor y es necesario que pasen, pero aún no es el fin. Tenemos que estar preparados a ser la luz del mundo. Porque nuestros familiares, como mi esposa decía, probablemente se van a convertir cuando ya vean la cosa ya bien grave. Y muchos, ¿verdad?, piensan que nos vamos a ir antes de la tribulación, en medio de la tribulación y al final, ya sea como sea, si nos hemos de quedar aquí a la mitad de la tribulación para predicarle a nuestros seres queridos, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Dios quiera. Por eso dice, después de estas cosas, el rey Asuero estaba sometido a Dios. Este reino de Persia estaba sometido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de este mundo. Es el rey de este mundo, es el rey de reyes. Y nosotros vemos que dice, después de estas cosas el rey, ¿verdad?, lo engrandeció. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, porque lo que el rey, que cuando este rey le dio ese poder a Amán no solo era de que te arrodillabas y ya, no, Amán lo tenías que reconocer como a una deidad, como a un Dios. Es por eso que Mardoqueo, ¿verdad?, decía, yo nomás al único Dios que me la arrodillo es al Dios de Israel, porque esa era una costumbre que ellos ya traían.
Si tú te arrodillas, pues no te puedes arrodillar a cualquiera, te tienes que arrodillar como si fuera un Dios. Entonces, ¿verdad? Amán además era una persona muy acaudalada, tenía mucho dinero, influenció mucho, ayudó mucho al imperio persa, al punto de que él cuando proponía algo, por ejemplo, cuando quiso exterminar al pueblo judío, él dijo, vamos a exterminarlo y yo voy a dar, ¿verdad?, cierta cantidad de plata. No es de que, oye, rey, lo voy a sacar de las arcas del palacio, y no, él decía, yo pago y todavía hasta te doy, ¿verdad?, para el arca, para el banco, bueno, donde estaba el dinero del rey. Era una persona que tenía, ¿verdad?, era pudiente, tenía dinero, este hombre. Dice, y el siervo, bueno, no se arrodillaba. Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo, él lo denunció. Dice, aconteció, y los siervos del rey que estaban a las puertas preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esa manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Porque pues ahí, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? Porque aquí, ¿verdad?, vemos que Mardoqueo era o no era. Mardoqueo se mantenía fiel a las leyes de Dios o se vendía por amenazas. Nosotros siempre y cuando las leyes de donde estemos no traspasen las leyes de Dios, estamos de acuerdo. Pero ya cuando se van por encima de las leyes de Dios, ahí sí, ¿verdad?, no lo aceptamos. No aceptamos leyes que digan, es que el amor es lo mismo si te casas con un perro, con un gato, con un hombre, o hombre, mujer, o con un chivo. Eso se llama zoofilia, amor a los animales, pero no un amor de que lo quieres como mascotita, sino un amor apasional. Vete a Canadá y allá te puedes casar con un chivo, con una chiva. Amo a mi chiva quiero, ¿verdad?, con un delfín. Parece algo así, pero allá lo pueden hacer, pueden verlo en internet, las leyes están muy locas. Otros, ¿verdad?, el genocidio de niños, siempre ha habido genocidio. Gracias a Dios que en muchos lugares ya lo están prohibiendo. Entonces no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que el único que da la vida y el único que quita la vida es Dios. Y varón y hembra los hizo. Entonces vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que siempre y cuando no transgredan las leyes de Dios, nos quedamos firmes. Estamos de acuerdo. Ya cuando transgreden las leyes de Dios, pues ya no podemos estar muy de acuerdo en esas cosas. De hecho, no tenemos que estar de acuerdo. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque si obedecemos a los hombres puede traer maldición a donde estemos. Nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país. Y bueno, ¿verdad? Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Por qué? Porque los judíos, sabía este Amán que no se iban a arrodillar ante él. Por eso, ¿verdad?, por Mardoqueo, pues todo el pueblo de Dios fue amenazado. Y de ahí es de donde viene la palabra Purim. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, que es, ¿verdad?, este mes o el mes pasado. Enero cae en enero, en febrero, en marzo. ¿Por qué? Porque, bueno, Amán dice, suerte para cada día. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Fur, esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Perdón, el mes de Adar es este. Y dijo Amán al rey Asuero, hoy hay un pueblo
esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey de gente que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata, que eso era una fortuna, bueno, era mucho dinero, ¿sí? 10,000 talentos de plata, y a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Ven que pagó este hombre, no era un hombre, era un hombre pudiente, y el maligno, el diablo, te va a dar todo gratis con tal de que te destruya. A él no le importa gastar dinero para destruirte. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedatá, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Imagínense, él le dejó en las manos. Bueno, pues vemos qué era lo que él quería hacer. Era eliminar a toda la nación judía. Y le dijo, dice, entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. El mes de Adar, ¿verdad?, es el mes donde es el Purí, que es el mes de enero, es el marzo, abril. Y de apoderarse de sus bienes. La copa del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Una ley como esa, pues oigan, aquí no va a conmover, un exterminio. Y este hombre, ¿verdad?, fue y le dijo, oye, rey, si ya lo vamos a dar, vente, vamos a pues se sentaron a tomar vino, pues qué otra cosa, hacer fiesta. Entonces vemos que aquí Amán iba a destruir completamente todo. Iba, ¿verdad?, a destruir todo niño, todo lo que podía haber. Y ya más adelante vemos que Mardoqueo, ¿verdad?, fue a ver a la reina Esther y le dijo, Esther, así está el asunto, ve y habla con el rey. Y la reina Esther le dijo, oye, si yo voy me puede matar a mí primero. Y le dijo el Mardoqueo, pues si tú no vas, sábete que no te vas a salvar si esto se lleva a cabo, y Dios va a poner a alguien que nos salve de esta opresión, lo dice, ¿verdad?, en el capítulo 4. Y vemos, ¿verdad?, que el exterminio de estas personas, de los judíos, pues se quería llevar a cabo por mano de, pues sí, de este hombre. Entonces vemos que quería eliminar niños, ancianos, quería eliminar a todos, como lo estuvimos leyendo. Y vemos que ese mismo espíritu se llevó a cabo, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, con este hombre. Y a veces le digo a mi esposa, le digo, oye, amor, que definitivamente un espíritu diabólico se le metería a este hombre, porque lo podemos ver. Miren, nosotros lo estamos viendo a través de la escritura. Amán, una persona así orgullosa, que le gustaba someter a la gente, le gustaba
sentirse superior, igual que el espíritu, ¿verdad?, de los nazis, igual que el espíritu de los de los arios. Bueno, hay mucho que hablar de la reina esta. La raza aria viene de una palabra muy antigua que viene de Irán. Y yo lo busqué en diccionarios bíblicos, ¿verdad?, primeramente. Pero también me fui a buscarlo en diccionarios seculares, en Wikipedia y en otros, para corroborar si realmente la palabra ario o aria venía de Irán. Y lo encontré, y sí viene de Irán. Es una palabra indo-iraní, porque es muy viejita. Es muy antigua esa palabra. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que sí, viene de la nación de Irán. Y no quiere decir lo que decían los nazis. No tiene nada que ver, ellos lo acomodaron para decir que un ario era una persona de ojos azules o verdes, de cierta estatura, 1,80, 1,90, pelo amarillo, piel blanca, así rosada, o piel, ¿verdad?, anglosajón. Ellos lo acomodaron a eso. Y ya de ahí, ¿verdad?, bueno, hicieron una especie de que si tus abuelos eran judíos, tú ya no eras alemán. Aunque hubieran nacido alemán, tenías que ser bisnieto y nacido en Alemania para... O sea, hicieron todo unas cosas muy que pues no tienen mucho sentido. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra ario, que sí viene de Irán. Pero ahí viene la palabra iraní, de la palabra ario. El término ario se utiliza generalmente para describir a la raíz de la lengua proto-indo-iraní. Pero miren, es mucha casualidad, coincidencia, o realmente la palabra de Dios la vemos su cumplimiento. ¿De dónde sacaron este hombre, Adolfo Hitler, de dónde sacó esta palabra? Si venía de Irán, ¿qué tiene que ver Irán con este hombre? Y dicho de paso, otro hombre, como yo le decía a mi esposa, otro hombre de los condenados estos, bueno, no condenados, de los que fueron condenados a la horca, que fue Julius Streicher, de los 10 hijos espirituales de Hitler. Él sabe qué fue lo que dijo, que uno se queda así y dice uno, pero sí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y lo pueden ver, les digo, lo pueden ver, por todo está registrado en la historia. Ya dejen de ver ahí a la Betty la Fea. En los juicios de Nuremberg, en la condena, en sus últimas palabras de estos 10 hombres, porque se les dio oportunidad de decir sus últimas palabras antes de ser ahorcados, porque eran 12, pero las profecías decían que solamente eran 10. Y el mano derecha, que fue Hermann Goebbels, ¿verdad?, se suicidó en su celda con una pastilla de cianuro, y quedaron los 10 que había dicho la reina Esther, cuelguen a los 10. Pero bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que este hombre que pues no tiene nada que ver, una de las palabras que dijo fue Purim Fest, 1946, cuando murió. ¿Qué tiene que ver eso en los labios de este hombre? Y dijo algo más impresionante. Dijo así, dice, ¿cómo dijo? Un día dice todos, dice los bolcheviques los colgarán algún día a todos. Eso fue lo que dijo este hombre. Algunos dicen, ¿verdad?, que probablemente Dios lo usó porque Dios usa hasta los burros, usa las piedras, el turín y el tumín, para que quede registrado. ¿Quiénes son los bolcheviques? Los bolcheviques son los rusos. ¿Cuál es la guerra que se va a aproximar algún día? La guerra de Gog y Magog, donde Rusia, ¿verdad?, junto con la nación, la URSS, se me fue el nombre, donde están todas las repúblicas de Rusia, de la antigua Rusia, la Unión Soviética.
es la que va a atacar a Israel algún día. Y no porque ellos quieran, porque Dios lo va a traer de las narices, como dijimos, con garra y lo va a decir, órale. Porque Dios le va a preparar una tumba ahí en Jerusalén. Entonces vemos, ¿verdad?, que son muchas casualidades. Eso fue lo que dijo. Dijo, un día, dice, los bolcheviques los van a colgar a todos. Como diciendo, ¿verdad?, de la guerra esta de que pues probablemente se aproxima. Esa va a ser junto con el Armagedón. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios muchas veces sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa los tiempos, y en una buena entendimiento, escuadriñando la palabra de Dios a través de la historia, junto con la palabra de Dios, nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios sigue hablando. Y lo podemos ver. Uno dirá, oye, ¿y Amán cómo era? Volteen a ver a Hitler, miren en la televisión a Hitler. Y van a ver una mano con sus ojos. Van a ver cómo era este hombre. Orgulloso, ese tipo dice que no se casó porque no había ninguna mujer digna. De hecho dice que ni sus hijos iban a ser dignos de ser sus hijos. Yo no sé a dónde llega toda esa locura. El orgullo los embrutece, los enloquece. Eso fue lo que dijo Adolfo Hitler, por eso no se casó, porque no había ninguna digna de llegarle a este tipo. Eso lo dice, ¿verdad?, el History y el National Geographic. Él escribió varios libros. Uno era, ¿verdad?, su lucha, su batalla, su guerra. Y nosotros vemos en la palabra de Dios cómo todo esto, ¿verdad?, se lleva a cabo. Y sí, la palabra ario viene del indo-ario, idioma indo-iraní. ¿Qué tiene que ver esa palabra ario con Alemania? Es el mismo espíritu amalecita, que lo vimos en acción. Pastor es que también mató a gitanos. Si por él fuera, nos mata a todos. Pero su enfoque principal fueron los judíos. Ya, ¿verdad?, hay los gitanos y hay otros. El que agarrara, es que mató también, sí, también nos hubiera matado a nosotros, a los mexicanos, a los de Honduras, a los de Guatemala, todos, porque no ibas a ser digno de verlo. Así es el espíritu de todo esto malo. Entonces vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que eso fue lo que Amán hizo o quiso hacer. Un espíritu pues muy malo. Lo vemos en los campos de concentración, ¿Qué fue lo que le hizo a Mardoqueo? Una horca grandota para matar a ese que no se sometía, que no se humillaba delante de él. Ya después fue ahorcado él ahí mismo en esa horca. Y vemos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿verdad?, que ya en los antiguos también la esvástica viene de algunas culturas antiguas, algunos pueblos antiguos de Irán. Tiene mucho que ver con Alemania, todo este movimiento nazi. Entonces vemos que lo más impresionante, ¿verdad?, fue de que las palabras que dijo este hombre, que era el que hacía propaganda. Y le digo que podemos ver eso en la historia, frente de nuestros ojos, para que veamos que Dios no es un mito, que Dios no es un cuento chino, que Dios no está ahorita presente. No, lo vemos que Dios, ahorita en el cielo hay un movimiento impresionante, más que aquí, más. ¿Por qué? Porque se están preparando. No crean que en el cielo, a veces ni siquiera, por ejemplo, ¿qué están haciendo en México ahorita tus parientes? No los estás viendo, pero ¿a poco están allá congelados? ¿Qué están haciendo los chinos en China? ¿No están ahí paralizados? Están moviéndose, bueno, así el reino espiritual. La Biblia dice que
Se está preparando todo. Y lo vemos, ¿verdad? En estos tiempos, cómo se está preparando todo para la llegada de nuestro Señor Jesucristo también. Pero antes de eso tiene que aparecer, pues, el inicuo, cuyo advenimiento, pues, es por obra de Satanás, como lo estuvimos diciendo. Ya la semana que viene, pues, podemos hablar de los 10 hijos de Amán y de los otros 10 nazis. Pero pues ya creo que ya abarcamos eso. Entonces vamos a ver la semana que viene, bueno, tal vez el domingo o el miércoles, ¿verdad? La intervención de Esther, en el capítulo 4, donde Mardoqueo va y le dice, y Esther, bueno, voy a adelantar un poquito, Esther, ¿sabe qué fue lo que hizo Esther? No fue y dijo, sí, ¿verdad? Yo soy la reina, va a ver ahorita, me lo voy a jalar de las greñas a mí no queda su marido. No, la reina Esther, antes de presentarse delante del rey, antes de presentarse para resolver su problema, fue delante, ¿verdad?, de Dios, en oración y en ayuno. Y a veces nosotros nos aventamos a lo loco sin pedir la dirección de Dios, sin pedir que Dios nos dé de su gracia. Y por eso a veces nos va mal, porque no tomamos en cuenta a Dios. Vemos como la reina Esther, ¿verdad?, ¿qué fue lo que les dijo? Por fe, ¿saben qué, Mardoqueo? Pónganse todos una fiesta ahorita por fe. Por fe yo digo que el rey va a caer a mis pies. No, ella no dijo eso. Ella dijo, oren y ayuden por mí. Yo también voy a ayunar y voy a orar. Y mis doncellas también van a ayunar y van a orar para que cuando me presente delante de la presencia del rey, no me vaya a dar cuello, no vaya a morir. Ahí es donde se ganan las batallas. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, antes de que Cristo sangrara por las espinas, por la corona de espinas literales, primero el Señor Jesucristo sangró con la corona de espinas espiritual. Por eso en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que sudó? Sudó sangre. Porque su primer batalla fue en el mundo espiritual. Y ahí fue donde venció. Y ya lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Porque ¿cuál fue su batalla, Padre? Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él no dijo, y yo decreto que pasa de mí. No, él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Padre dijo, así lo quiero, tienes que ir a la copa. Porque muchas veces ahí es donde se ganan las batallas. Y del libro de Esther aprendemos esas cosas. Porque a veces sí tenemos problemas muy grandes. Y queremos, ¿verdad? Nos desesperamos y le buscamos por todas partes y le preguntamos al compadre, a la comadre, al mejor amigo, a quien sea. Pero nunca vamos, Señor, nos rendimos delante del Padre. Ya no puedo, Señor, auxilio, socorro. Ten misericordia. En una como esta, como Ana. Ana cuando no podía tener hijos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el marido? Fíjense. Ay, no sé por qué toqué eso, pero bueno, ya íbamos con los... Miren, ¿qué fue lo que le dijo a Ana? Estaba triste, ¿no? Y su marido, Manoa, le dijo, oye, ¿por qué estás triste? ¿Qué no estoy aquí yo? ¿Qué no soy yo acá tu mero? Dijo, ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? No entendía la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Ana? Nada más dijo. Y fue verdad. A llorar con el que realmente podía resolver sus problemas, que era Dios. Y él, amén, dio a luz a su hijo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Y vemos, Padre, su cumplimiento, Señor, en nuestros tiempos todavía, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Te damos gracias por sus vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes a toda verdad, a toda justicia, Señor. Que mientras haya vida, Señor, hay esperanza, Padre. Que tú puedes perdonar todos los pecados, Señor, por más horribles que sean, Señor.
Tú tienes el poder, Señor, para perdonarnos, Señor, porque tú nos perdonaste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Todos nuestros pecados, Señor, solamente es de que te aceptemos, Señor, y reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y